Entonces vamos a arrancar con la clase del día de hoy, que es crecimiento y desarrollo. Nosotros dijimos cuando hablamos de historia clínica que un apartado de la evaluación de la historia clínica es la valoración del crecimiento y del desarrollo del niño, y les dije que era muy importante la valoración obviamente de cómo está creciendo este niño y cuál es el desarrollo que pueda ir teniendo. Entonces, en ese sentido, hoy vamos a hablar de estos temas, ¿sí? Bien, teniendo en cuenta esto, tengo que primeramente definir qué es crecimiento y qué es desarrollo en ese sentido, ¿sí? Y perdón, chicos, este tiene su... Entonces, cuando nosotros hablamos de crecimiento, ¿sí? Hablamos y decimos que el crecimiento es un progreso, ¿sí? Cuantitativo, tanto en peso como en talla, que son los elementos más importantes. Qué suerte, tengo varios celulares, ya voy a llevar unos cuantos para mi un progreso cuantitativo, o sea, puede ser cuantificable, ¿sí? Tanto en peso como en talla, que son los elementos o los factores que en mayor medida se van a alterar. Es complejo, está determinado por varios factores, ¿sí? Tanto genéticos, nutricionales, ambientales, o sea, de los cuales va a depender el crecimiento del niño, ¿sí? Entonces, este niño va a nacer con unas características tanto en peso como en talla, y ese progreso, ¿sí? Vamos a ir nosotros determinando desde el momento del nacimiento. Lo primero que le hacemos en ese sentido es determinar peso, talla, ¿sí? Para poder valorar si tiene un crecimiento adecuado intrauterino, y a partir de ahí vamos a ir determinando varios aspectos, ¿sí? Vamos a utilizar las tablas de la NSHS, y en este punto ya vamos a ponerle una barra OMS. ¿Por qué razón? Porque hoy se han unificado. Anteriormente usábamos solamente las tablas de la NSHS, pero hoy día ya esto se ha unificado, esto se ha vuelto global, y se han hecho estudios en varios países para tratar de determinar y tener las tablas de crecimiento o las curvas de crecimiento. También en ese sentido van a encontrar como los determinantes a la hora de la valoración, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a representar? El aumento del tamaño corporal, o sea, el aumento de las dimensiones corporales: peso, talla, perímetro cefálico, circunferencia abdominal, pliegue tricipital. Todos estos aspectos van a ir determinando lo que es el crecimiento, ¿sí? El desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? El desarrollo es un progreso cualitativo, ¿sí? Vean esto, la diferencia. El crecimiento cuantitativo, cuantificable. El desarrollo cualitativo, ¿sí? Que refleja la maduración neurológica. O sea que el desarrollo lo que va a ir valorando es la maduración neurológica que va a tener ese niño en el transcurso del tiempo, que vamos a ir determinando, ¿sí? ¿Qué características tiene? Que es cefalocaudal y próximo distal. O sea que el desarrollo siempre va a ser de arriba para abajo y del centro para las periferias, y va a ir desarrollándose la parte motora, la parte sensitiva, ¿sí? Y va a ir incorporando estas habilidades que van a ir teniendo este paciente o este niño, ¿sí? O esta niña en ese sentido, ¿sí? Entonces, va a utilizar las tablas de Tanner, ¿sí? Las tablas de Tanner son los
reflejos que tenemos, los elementos que tenemos para valorar. En historia clínica le dimos un pantallazo rápido, por ejemplo, del desarrollo sexual del niño, por ejemplo, que valora incluso el crecimiento y el desarrollo como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué va a mirar? La adquisición de funciones o capacidades, o sea, funciones motoras y capacidades tanto intelectual, sensitiva, que va a ir desarrollando estos niños en el transcurso de su vida. Entonces, ¿qué podemos decir a partir de acá? Que el crecimiento del niño está influenciado por varios factores, ¿sí? Genético, obviamente, un niño va a crecer en relación a las características físicas de sus padres, ¿sí? Nutricionales, obviamente, si no se nutre correctamente, no va a crecer todo lo que necesita, ¿sí? Ambientales, ¿por qué? Porque vive en una situación de pobreza extrema, nació en ese lugar, obviamente va a verse influenciado por eso, por el tipo de alimentación, por las características geográficas, ¿sí? Que va a representar justamente las situaciones en lo cual va a hacer que el niño crezca, ¿sí? El desarrollo está influenciado principalmente por el estímulo que tiene ese niño, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que saber en este punto? Que un niño puede crecer tranquilamente y llegar a unas dimensiones corporales incluso totalmente normales, pero no desarrollarse en ningún aspecto. ¿Por qué? Porque no se le estimuló correctamente o porque tiene algún problema a nivel neurológico, porque nosotros estamos diciendo que el desarrollo es el reflejo de la maduración neurológica. Entonces, ¿un niño puede crecer normalmente y no desarrollarse? Sí. ¿Un niño puede no crecer y desarrollarse? Ahí sí es más difícil. ¿Puede desarrollarse? Sí, pero puede no llegar al potencial del 100% del desarrollo. ¿Por qué? Porque para que haya desarrollo, el cerebro tiene que crecer. Y si no crece el cerebro, lo más probable es que no se desarrolle. Entonces tengo que por eso diferenciarlo de uno del otro, porque muchas veces queremos englobar y hablamos crecimiento y desarrollo, ¿sí? ¿Se van de la mano? Sí, se van de la mano. Pero hay diferencias, hay particularidades. Sí hay diferencias, sí hay particularidades en ese sentido, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo va a ser la evaluación del crecimiento? Y en ese punto nosotros vamos al principio. Evaluación del niño grave, ¿se acuerdan? Y dijimos que tenemos que ir evaluando al niño en diferentes aspectos. Pues hoy vamos a evaluar el crecimiento, ¿sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta para valorar el crecimiento? ¿Sí? ¿A partir de qué voy a valorar el crecimiento? A partir de la antropometría. ¿Qué es la antropometría? Es la medición de dimensiones corporales a diferentes edades, ¿sí? Entonces la antropometría no es más que la medición de las dimensiones corporales a diferentes edades, ¿sí? ¿Qué va a evaluar? La calidad del crecimiento y la situación nutricional del niño, ¿sí? Y en este punto, ¿se acuerdan? Nosotros en la historia clínica teníamos que llegar a un diagnóstico nutricional, ¿sí? Y vamos a valernos de la valoración del crecimiento para llegar a este diagnóstico nutricional de nuestros pacientes, ¿sí? Bien, ¿qué datos voy a tener en cuenta para valorar este crecimiento? ¿Sí? Y voy a tener en cuenta peso, talla, circunferencia craneana, circunferencia braquial, pliegue tricipital, circunferencia abdominal, que van a ser los datos antropométricos que voy a tomar para valorar el crecimiento del niño y decirles que el peso y la talla son los elementos que tienen mayor importancia en ese sentido, ¿sí? Voy a valorar esto y voy a llevarlos a unos indicadores antropométricos, ¿sí? Cuando hablo de indicadores antropométricos, relaciono uno con otro o con otros elementos, como en este caso, por ejemplo, peso para la edad. O sea, el peso de un niño de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses y así sucesivamente, ¿sí? O
talla para la edad, o sea, tanto de talla para la edad o eventualmente peso talla, ¿sí? A esto le podemos sumar, por ejemplo, índice de masa corporal, ¿sí? Y otras valoraciones, perímetro cefálico para la edad, ¿sí? Son indicadores antropométricos que voy a utilizar para valorar si está creciendo correctamente en relación a unos parámetros de normalidad que yo voy a tener y que tengo que tener en cuenta en ese sentido, ¿sí? Bien, ¿qué tengo que tener en cuenta para determinar y tomar estos datos antropométricos? Que todos los elementos que voy a utilizar deben de ser calibrados, deben de ser unificados las tomas de muestras de estos valores, o sea, cuando voy a determinar la altura, cuando voy a determinar la talla, cuando voy a determinar el peso, tiene que ser unificado, ¿sí? Y si voy a tomarle el peso a un niño, tengo que vestirle totalmente, y todas las veces que voy a tomar, tiene que ser así, tiene que ser en una sola misma balanza, ¿sí? No puedo determinar un día en una balanza, otro día en otra balanza, porque va a variar el peso, ¿sí? Muy frecuente que recorramos 3-4 farmacias para pesarnos y quedarnos con el peso menor que nos dan, ¿verdad? No pasa eso acá en crecimiento y desarrollo, ¿sí? De los niños. No es que yo me voy a buscar toda la balanza, este es el peso más pequeño, con este me quedo, ¿sí? O debo de tomar agua un día para ir a pesarme. No funciona así con este tema, ¿verdad? Entonces, tengo que tener todos estos aspectos bien delimitados a la hora de la valoración para tener unos datos fidedignos, para poder llevarlo a los indicadores y que me den un valor correcto y que sea justamente considerados normales o anormales en ese sentido, ¿sí? Bien, entonces, a la hora de la valoración del crecimiento ya dijimos, el peso y la altura son los parámetros más importantes, ¿sí? Para la valoración del crecimiento del niño, ¿sí? Y en ese punto, en relación al peso, ¿qué es lo primero que yo tengo que saber? Que el peso disminuye después de la primera semana del nacimiento hasta alrededor de un 10%. O sea que es totalmente normal que un niño baje un 10% del peso del nacimiento, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque ese niño estuvo viviendo 38 semanas en un medio acuático, ¿sí? Todas las células están llenas de líquido, el pulmón está lleno de líquido, los alveolos están llenos de líquido amniótico. Al momento del nacimiento, el niño se libera de toda esta cantidad de líquido que tiene, entonces puede bajar hasta un 10% del peso corporal y es totalmente normal. O sea, un niño que nace con 3 kilogramos puede tranquilamente en los primeros 10 días bajar incluso hasta 2.700 gramos y es normal. ¿Sí? Yo tengo que conocer esto, porque si yo no conozco esto, voy a caer en un error. Porque ¿qué pasa? La siguiente clase justamente vamos a hablar de eso, ¿sí? Yo le voy a decir a la mamá, tenés que darle lactancia materna, sí o sí a tu hijo, ¿sí? Y en los primeros 4 días de la lactancia materna, ese niño va a recibir calostro, ¿sí? El calostro tiene un componente de kilocalorías mucho menor que la leche madura. Entonces, de por sí, no va a aumentar de peso con ese calostro que le estoy dando. Si yo desconozco esto, ¿sí? Voy a tentarme a incorporarle otro tipo de alimentos, ¿sí? Y ahí caemos muchas veces en un error de darle otro tipo de alimentación para tratar de recuperar o para tratar de que esto no pase, y eso está mal, ¿sí? Porque es algo fisiológico, es algo normal que va a sucederse en la primera semana de vida, ¿sí? Y eso se recupera alrededor de los 10 a 14 días, se recupera totalmente ese peso perdido en la primera semana, ¿sí? Y a partir de ahí tiene un crecimiento lineal para arriba, ¿sí? Un crecimiento ascendente, y en ese sentido se habla que en el primer trimestre, en los primeros 3 meses de vida, va a aumentar en relación a 30 gramos por día, ¿sí? Por eso ustedes van a ver que en el primer trimestre
va a subir 900 gramos por mes. Ese es un promedio del peso que tiene que ir aumentando un niño en el primer trimestre. En el segundo trimestre va a subir 700 gramos por mes. En el tercer trimestre 500 gramos por mes, en el cuarto trimestre 300 gramos por mes, y eso es un promedio, es una relación que tenemos para ir diciendo van a subir esta cantidad de peso en relación a la edad y en relación a crecimiento del niño, ¿sí? Alrededor del quinto mes va a doblar el peso de nacimiento. Nosotros dijimos que si nació con 3 kilogramos va a tener alrededor de 6 kilogramos, ¿sí? A los 1 año va a triplicar el peso del nacimiento, y a partir de ahí, desde los 2 años hasta la pubertad, gana alrededor de 2 a 3 kilogramos al año, ¿sí? De esa forma va a ir creciendo el niño, ¿sí? No se preocupen que estos no son los únicos datos que nosotros vamos a tener para valorar el peso del niño, ¿sí? Más adelante vamos a ver las curvas, las tablas en donde tenemos que incluirle a los niños, ¿sí? Acá tenemos unas fórmulas para valorar el peso aproximado del niño en dependencia de la edad. ¿En qué situación me puede ser útil esto? Me puede ser útil en una situación que no puedo determinar el peso del niño, ¿sí? Y estoy ante una urgencia o una necesidad de indicarle un medicamento, y nosotros sabemos que todos los medicamentos en pediatría se hacen por kilopeso, ¿sí? Entonces no puedo determinar porque el niño está en paro y le voy a decir, voy a pesarle primero y después voy a indicarle su medicamento. Entonces puedo utilizar estas fórmulas para justamente poder determinar el peso aproximado según la edad, ¿sí? Y es útil en ese sentido para esos menesteres, ¿sí? Bien, talla o altura, ¿sí? La determinación de la talla o la altura, ¿sí? Les pregunto, ¿es? ¿Sí? Sí, meses. Sí, meses y años. Acá dice meses y acá dice años. Sí. Entonces ahí, por ejemplo, 3 meses yo considero 3 más 9. Sí, claro. Sí, la edad es acá es en meses la edad y acá es en años. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, la altura, la talla o la altura. A ver, ¿es lo mismo la talla que la altura? Sí. ¿Quién más dice que sí? Sí, dice ella. ¿Quién dice que no? Nadie dice que no. Yo digo que no. No es lo mismo. La talla y la altura no es lo mismo, ¿sí? Porque está relacionado con la determinación. La altura se determina en bipedestación y la talla se determina en decúbito supino, ¿sí? Por eso hace rato, si ustedes son observadores, yo hace rato cuando hablé acá dije cuando determinamos la altura y cuando determinamos la talla. O sea, ya les dije que era diferente, ¿sí? Hace rato ya. ¿Por qué es diferente? ¿Y cuál es la diferencia que se tiene? Tenemos una diferencia de alrededor de 0.5 a 1 centímetro, ¿sí? La altura siempre va a ser menor, alrededor de 0.5 a 1 centímetro. La talla va a ser mayor, ¿sí? Para nosotros puede ser nada, ¿sí? Medir 1.72 que medir 1.73 probablemente no va a tener ningún problema, ¿sí? Las mujeres resuelven eso con un taco y crecen 5 centímetros tranquilamente, pero un niño puede estar en una talla baja o estar en una talla normal, ¿sí? Porque 1 centímetro para un niño sí representa un valor importante. Por eso es que tengo que conocer y tengo que saber cómo
va a ser menor en ese sentido, ¿sí? Bien, entonces el recién nacido va a medir alrededor de 50 centímetros, más o menos 2, o sea, entre 48 y 52 centímetros es el promedio normal de talla en el momento del nacimiento, ¿sí? En el primer año de vida va a crecer 25 centímetros. Imagínense todo lo que crece en el primer año de vida. Nunca jamás van a crecer con ese ritmo posteriormente. Por eso es que nosotros insistimos mucho en una nutrición adecuada, ¿sí? Que el niño reciba una lactancia materna, que sea nutrido de forma correcta en el primer año de vida, porque es el momento en donde más va a crecer durante toda su vida, ¿sí? Posteriormente va a tener un crecimiento obviamente lineal, ¿sí? Y va a ir creciendo, ¿sí? Y a los 4 años va a estar alrededor de los 1 metro, ¿sí? Entre 2 y 5 años va a crecer unos 7 centímetros por año, y de 6 a 12 años va a crecer alrededor de 6 centímetros por año, y así sucesivamente hasta llegar a la altura del adulto, y va a representar eso el crecimiento de la talla o la altura, ¿sí? El perímetro cefálico. El perímetro cefálico en el momento del nacimiento oscila entre 32 y 34 centímetros, ¿sí? Que es el valor normal del perímetro cefálico en el momento del nacimiento, ¿sí? Va a crecer, va a aumentar unos 5 centímetros en los primeros 3 meses, 4 centímetros entre 3 meses y 6 meses, 2 centímetros entre 6 meses y 9 meses, y 1 centímetro entre 9 meses y 1 año. El perímetro cefálico es el valor que menos se altera en los primeros 2 años de vida, ¿sí? O sea que es lento la alteración y lento el proceso de aumento que va a tener, ¿sí? Anteriormente se recomendaba determinar el perímetro cefálico hasta los 3 años de vida, ¿sí? Hoy día aumentó un poco más eso, ¿sí? Y se amplió esa toma del perímetro cefálico por las enfermedades, ¿sí? Que afectan el perímetro cefálico justamente, y dentro de ellos las enfermedades arbovirúsicas son los que mayor impacto tuvieron en el perímetro cefálico. Sí, chikungunya, sí, han hecho que se le dé mucho más valor al crecimiento del perímetro cefálico en ese sentido, ¿sí? Entonces, por eso es que tengo que tener en cuenta estos aspectos, ¿sí? De 2 a 3, perdón, de 2 a 3. Anteriormente era hasta los 2, ahora hasta los 3, ¿sí? Entre 32 y 34 centímetros, ¿sí? 33 más menos 1, ¿verdad? Crecimiento y desarrollo cerebral. Dijimos eso justamente, que para que se desarrolle tiene que crecer el cerebro. Entonces va a valorarse de esa forma y va a representar eso justamente, ¿sí? Tenemos fórmula para la altura esperada, ¿sí? En años tenemos para la altura esperada de 2 a 12 años, y para el perímetro cefálico también la fórmula para poder determinar si un promedio de la altura y del perímetro cefálico que tiene que tener mi paciente, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son las tablas que vamos a utilizar para la valoración? Ya lo dijimos, tablas para la valoración NSHS barra OMS, ¿sí? Póngale ustedes la barra, es una trampa para los que no vienen a clase y solamente leen las diapositivas. Entonces, para no decir que no le puse.
Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo vamos a valorar la curva de crecimiento? Y a partir de hoy nosotros vamos a hablar de curva de crecimiento, ¿sí? Tiene una curva de crecimiento normal, tiene una curva de crecimiento anormal. Y como médicos ya tengo que referirme en ese sentido. ¿Qué es la curva de crecimiento? Es la representación gráfica de cómo se distribuyen las mediciones de un parámetro en un universo formado por individuos con características semejantes. O sea, yo digo, tengo niños de 5 meses y estos niños de 5 meses tienen que crecer de esta forma en relación a un parámetro preestablecido en ese sentido, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser las unidades por el cual yo voy a medirlo? ¿Sí? Y tenemos dos unidades, los percentiles y la desviación estándar. Y en ese sentido les puedo apostar que ustedes todo el santo día usan los percentiles y los conocen muy bien. ¿Qué son los percentiles? Es una unidad de medida, ¿sí?, de dispersión que va a corresponder a la posición de una medición determinada dentro de una ordenación por tamaños. ¿De cuánto a cuánto? De 0 a 100. ¿Sí? ¿Cuánto es el valor normal de los percentiles? Percentil 10 y percentil 90. ¿Sí? ¿Saben de lo que les estoy hablando? Sí, perfecto. Vieron en bioestadística, entonces no tengo que explicarles de dónde sale la frecuencia cardíaca normal, la frecuencia respiratoria normal, de dónde salen los valores del hemograma, ¿sí? Porque todos están relacionados en percentiles. Frecuencia cardíaca normal de un adulto. De 60 a 100. Entonces, frecuencia cardíaca normal de un adulto, de 60 a 100. ¿Qué es 60? Percentil 10. ¿Qué es 90? 100 percentil 90. ¿Sí? Entonces, los valores de normalidad. ¿Sí? Nosotros en medicina usamos valores de normalidad, porque yo no digo la frecuencia cardíaca normal de un adulto es 75. Porque el que tiene 76 ya va a ser anormal, el que tiene 74 ya va a ser anormal también. Entonces, lo que yo tengo que saber, que todos los niños que tengan un peso entre el percentil 10 y el percentil 90 van a tener un peso normal. ¿Sí? Bien. Eso puedo llevarlo a otra medida de dispersión, que son las desviaciones estándar. Y es una medida de dispersión que muestra cómo se distribuyen los valores alrededor de un promedio, ¿sí? Y en ese punto el valor normal del percentil va a ser, de la desviación estándar, va a ser entre menos 1 y más 1, ¿sí? Que coincide con el percentil 10 y el percentil 90. Entonces, yo dije que la curva de crecimiento, ¿sí?, va a ser la representación gráfica de unos valores o unos datos. Se llama curva de Gauss esta representación gráfica, y yo puedo tener acá los valores de normalidad justamente. Todos los que están entre el percentil 10 y el percentil 90 van a estar normal, ¿sí? Todos los que tengan percentil 50 va a ser el promedio, la mediana, o sea, lo ideal, ¿sí? Pero todos los que están entre el percentil 10 y el percentil 90 y la desviación estándar menos 1 y más 1 va a representar los niños que van a tener un peso, una talla, un perímetro cefálico dentro de lo normal. Todos los que están por debajo del percentil 10 va a estar desnutrido, va a tener talla baja, va a tener un perímetro cefálico por debajo de lo normal, y todos los que están por encima del percentil 90 va a tener un sobrepeso, una obesidad, va a tener una talla alta, ¿sí? Entonces esta es la representación gráfica que yo voy a tener en ese sentido, ¿sí? A partir de ahí yo voy a
ver y relacionar los datos que voy a determinar en la antropometría. Y voy a decir que el indicador peso para la edad es el más sensible en el menor de 2 años. O sea que el que voy a usar en el menor de 2 años va a ser peso para la edad. ¿Sí? ¿Qué va a determinar esta valoración? El desequilibrio de las ingestas energéticas, ya sea por exceso o por defecto, y voy a valorar de esta forma. ¿Por qué yo no valoro peso para la talla para la edad en ese sentido? Porque el crecimiento de los niños hasta los 2 años de edad no es influenciado aún por la genética. Sí, eso se llama recanalización genética, que sucede alrededor de los 2 años de edad. ¿Qué significa esto en términos simples? ¿Sí? Los hijos de mamá y papá bajitos van a crecer igual que los hijos de papás y mamás de talla alta. O sea, va a tener el mismo ritmo de crecimiento en el menor de 2 años. O sea, todos van a crecer iguales en el menor de 2 años. A partir de los 2 años para adelante es que se va a diferenciar los niños de padres de talla baja de los hijos de talla alta. ¿Sí? Por eso que decimos que el indicador más sensible en el menor de 2 años va a ser peso para la edad, y lo integramos dentro de la recanalización genética alrededor de los 2 años de vida. ¿Sí? En niños tengo que tener en cuenta el canal o el carril del crecimiento, ¿sí? Y eso es lo que valoramos todas las veces que viene a la consulta en la libreta de salud del niño, ¿sí? Los niños tienen una libreta de salud que va a ser el libro de ellos, la determinación de todos los aspectos van a ser contemplados en esa libreta de salud del niño, ¿sí? Bien. En los niños con antecedentes de prematurez debemos evaluar y realizar lo que llamamos edad gestacional corregida. ¿Qué es la edad gestacional corregida? Y la edad gestacional corregida, en términos simples, es llevar a todos los niños que nacieron antes de las 38 semanas hasta las 38 semanas. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque las curvas de crecimiento están diseñados para los niños de término, ¿sí? Las curvas de crecimiento de la NSHS, OMS, están determinados para los niños que nacieron a término, ¿sí? ¿Hay curvas de crecimiento para los prematuros? Sí, hay curvas de crecimiento para los prematuros. Se llaman curvas de Fenton, o sea, curvas especiales para los niños prematuros. ¿Sí? Y yo médico, yo especialista en pediatría o especialista en neonatología, valoro a ese niño prematuro según estas curvas de crecimiento. Pero ¿qué pasa? Que esa mamá va a tener su libreta de salud del niño que no tiene las curvas de Fenton. Y si su hijo es prematuro, pues tengo que explicarle y hacerle entender qué significa edad gestacional corregida, ¿sí? Y les hago el ejemplo. Un niño que nació con 34 semanas, ¿cuántas semanas le falta para llegar a las 38? 4 semanas, un mes de vida, ¿sí? Entonces, ese niño, si yo lo incorporo, voy a ver un poco acá, yo lo incorporo dentro de estas curvas de crecimiento, ¿sí? Y vamos a hacer un ejemplo práctico. No tengo nomás el pincelcito, ¿sí? Pero voy a tratar de explicarles acá en ese sentido y voy a hacer un ejemplo práctico que después vamos a profundizar más. Bueno, yo digo un niño de 34 semanas nació con 2 kilos.
niño de 34 semanas nació con 2000 gramos. ¿Sí? ¿Cuánto tiene que subir ese niño en el primer mes de vida? Nació con 2 kilogramos. Acá, como ustedes pueden ver, está por debajo del percentil 10. ¿Sí? Incluso está casi por debajo del percentil 3. O sea, nació acá con 2 kilogramos. En el primer mes de vida va a subir 900 gramos. Vamos a volver, no hay problema. Por eso es que me interesa esta cuestión. Primer trimestre, 900 gramos al mes. Es que yo dije esto, o sea, ¿dónde estaban ustedes? Mientras tanto, ¿dónde estamos? Bien, ya. Bien, vamos de vuelta ya. ¿Sí? Ya les dije yo el primer día, los que pensaron que la matemática no era importante en medicina, se van a la de ahora. Entonces, decimos, en el primer mes va a subir 900 gramos. Nació con 2 kilogramos, ¿sí? En el primer mes, ¿cuánto va a tener? 2.900 gramos. 2.000 más 900, 2.900 gramos. ¿Cierto? En el segundo mes, ¿cuánto va a subir? 3.700 gramos. ¿Sí? En el tercer mes, 4.600. Ustedes ven que ese niño es desnutrido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está por debajo del percentil 10 en todas las determinaciones que tomamos. Voy a hacer acá para que me entiendan. ¿Sí? Tenemos 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos. ¿Sí? Entonces tengo edad, 1 mes, 2 meses, 3 meses. 1 mes, 2 meses, 3 meses. Nació con 2 kilogramos, ¿cierto? Yo tengo mi curva de crecimiento acá. Percentil 10, percentil 90. Todos los que están acá están normales. Sí, verde. Igual que un semáforo incluso está ahí. Verde, pasa. Amarillo, espera. Por más que todos pasan en amarillo, ¿verdad? Entonces dijimos 2 kilogramos, ¿sí? Después a los 1 mes, 2.900. Después a los 2 meses, 3.700. Después a los 3 meses, 4.500 gramos, ¿cierto? Entonces siempre estuvo por debajo del percentil 10. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Sí. Bien, entonces, ¿qué significa edad gestacional corregida? Dijimos nosotros. Llevarle a este niño prematuro a las 38 semanas. ¿Sí? O sea, 1 mes. Este niño que nació a las 34 semanas, a los 1 mes, ¿cuánto tenía de peso? 2.900 gramos. Entonces, si yo tomo ese peso de las 38 semanas y hago que ese peso sea el del nacimiento, ¿dónde va a estar? Va a estar dentro del percentil 10 y el percentil 90. Entonces, eso es edad gestacional corregida. Llevar al niño hasta las 38 semanas. ¿Por qué razón? Porque estas curvas de crecimiento determinan que este momento del nacimiento, el recién nacido tiene 38 semanas. ¿Sí?
Entonces eso yo tengo que explicarle a la mamá. Motivo de consulta muy frecuente es eso, que la mamá te viene y te dice: doctor, mi hijo es desnutrido. Todas las determinaciones que lo hago sale que es desnutrido, pero él sube bien, él come bien, está subiendo casi 1 kilo por mes y la doctora me dice que es desnutrido porque está acá debajo. ¿Y con cuántas semanas nació? Con 32 semanas. ¿Y te explicaron de la edad gestacional corregida? No. Entonces toda su vida esa mamá está preocupada de que su hijo es desnutrido, sin embargo no hicieron la edad gestacional corregida. ¿Sí? Si yo no hago esa edad gestacional corregida, el niño siempre va a estar por debajo de lo normal. ¿Por qué? Porque esas tablas fueron diseñadas para los niños que nacen a las 38 semanas. Sí, y eso tengo que entender. ¿Hay tablas diferentes a esto? Sí, hay tablas diferentes a eso. Exclusivo para los prematuros y bajan más hacia acá y está 29 semanas, 28, todos los niños, qué peso tiene que tener en el momento, ¿sí? Pero no están contemplados en la libreta de salud del niño, ¿sí? No hay una libreta de salud del niño exclusivo para los prematuros, ¿sí? Y por ende es que la mamá se preocupa y por eso es que los niños muchas veces caen en un error de determinación en ese sentido. No se preocupen que si hay alguna duda así de edad gestacional corregida, para eso vamos a tener las prácticas de simulación para que ustedes puedan valorar, ver, estudiar bien justamente estas curvas de crecimiento o estas tablas de crecimiento, ¿sí? Como ustedes pueden ver, acá están las tablas, ¿sí? Y esto es peso para la edad de ambos sexos hasta los 2 años, ¿sí? Y acá incluso se determina que el niño tenga una desnutrición grado 1, grado 2, grado 3 en dependencia de los colores, ¿sí? Hay otras tablas, por ejemplo, esta es talla para la edad, ambos sexos de 2 a 5 años. ¿Por qué de 2 a 5 años? Porque dijimos que la talla para la edad va a ser útil a partir de los 2 años más que todo, ¿sí? Igualmente, percentil 90, percentil 10, sí, que acá le quería mostrar. El percentil 90 está en la desviación estándar más 1 y el percentil 10 en la desviación estándar menos 1, ¿sí? El percentil 50 va a estar en la desviación estándar 0, ¿sí? Hay curvas de crecimiento. Acá, por ejemplo, dice fuente, ¿sí? NSHS o MS. Esto, por ejemplo, es para niños, ¿sí? Hay curvas de crecimiento para niñas, incluso también se caracteriza por sexo, ¿sí? Y en ese sentido hay estas curvas de crecimiento. ¿Qué es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud hoy día? Que todos los países tengan sus curvas de crecimiento, ¿sí? Por eso, si hay disparidad, si hay diferencias, si ustedes encuentran algún otro tipo de curva de crecimiento, no hay ningún problema, porque la recomendación es justamente que los países vayan haciendo sus curvas de crecimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué características de curva de crecimiento yo voy a tener? Curva de crecimiento normal, o sea, canal de crecimiento normal, una curva ascendente que va subiendo sin ningún problema, ¿sí? Aplanamiento de la curva de crecimiento. ¿Qué es aplanamiento de la curva de crecimiento? ¿Sí? El aplanamiento de la curva de crecimiento es esta línea, o sea, yo determiné acá, está acá, determiné acá, acá, acá. ¿Es anormal esa curva? No es anormal, ¿sí? Pero me está diciendo, ojo, no está subiendo correctamente de peso. Y es un signo de muchas enfermedades. Por ejemplo, infección urinaria, cursa con aplanamiento de la curva de crecimiento. Fibrosis quística, anemia, parasitosis, ¿sí? Todos esos hacen que se aplane la curva de crecimiento. ¿Por qué? ¿Qué te está diciendo el organismo? No estoy aprovechando todos los nutrientes y no estoy subiendo correctamente de peso. ¿Por qué es importante determinar en este momento? Porque si yo determino ya acá, cuando la curva de crecimiento es anormal, ¿sí? Cuando ese niño ya está desnutrido, es muy difícil recuperarlo, ¿sí? El niño desnutrido tiene todo
para poder recuperar su peso, ¿sí? Nosotros normalmente subimos de peso rapidísimo, ¿sí? Yo en Semana Santa subí como 5 kilos por ahí. Para bajar después del problema, ¿verdad? Los niños es al revés. Los niños para subir de peso es muy difícil y el niño desnutrido es el factor de riesgo para todas las enfermedades, ¿sí? Todas las enfermedades se ven potenciados si tenemos un niño desnutrido, ¿sí? Entonces yo tengo que evitar que pase esto, ¿bien? Entonces, en dependencia de eso, de la valoración, de la evaluación del estado nutricional del niño, yo voy a tener en cuenta y voy a decir que es una valoración tanto estática como dinámica. ¿Por qué? Porque la edad no va a cambiar y el peso va a ir cambiando en dependencia del transcurso del crecimiento y del aumento del peso, de la talla y todas esas cosas. Bien, entonces, los índices antropométricos pueden ser valorados, por ejemplo, de esta forma y decir, los niños que tienen un riesgo de desnutrición, si es menor de 2 años, ¿cuál es el indicador más sensible? Peso para la edad, ¿sí? El indicador más sensible en el menor de 2 años, ¿cuál es? Peso para la edad, ¿sí? Entonces, si ese niño tiene un indicador peso para la edad entre -1 y -2, está por debajo de lo normal. ¿Cuánto es el valor normal? -1 más 1, ¿sí? En este caso está por debajo de -1. Entonces yo puedo hablar de un riesgo de desnutrición, ¿sí? En el mayor de 2 años, ¿ya que puedo determinar? Peso para la talla, ¿sí? Cuando está por debajo de la desviación estándar, -1, -2, entonces ya tengo un riesgo también de peso para la talla, ¿sí? Bien, y así sucesivamente los índices antropométricos pueden ser valorados e incluso pueden alterarse al punto de caer en una desnutrición severa como un kwashiorkor, ¿sí? Tener una obesidad, tener talla por encima de lo normal, ¿sí? Alteraciones tanto por defecto como por exceso, y voy a ir valorando, ¿sí? Cuando veamos desnutrición, cuando veamos sobrepeso, obesidad, vamos a ir valorando esto también, ¿sí? Bien. Sí. ¿Perdón? Desviación estándar. Desviación estándar. Desviación estándar y percentil. Entonces, los niños, y estos son datos importantes, los niños con desnutrición de larga evolución ya tienen un compromiso considerable de la talla, ¿sí? Y esos niños que tuvieron desnutrición intraútero, sí ya pueden nacer con una talla baja. Y eso sí no se recupera. Es muy difícil recuperar la talla baja de los niños que sufrieron una desnutrición crónica. Por eso es que yo tengo que evitar justamente eso, ¿sí? Y que tenemos la valoración de talla baja. ¿Cuándo hablamos de talla baja? Cuando está por debajo de la desviación estándar -2. Riesgo de talla baja entre -1 y -2, y por encima de la desviación estándar -1, obviamente estoy ante una talla normal, ¿sí? Estas relaciones y estas reglas vamos a utilizarlo cuando veamos desnutrición y cuando veamos el cálculo de porcentaje de pérdida de peso, porcentaje de pérdida de talla, ¿sí? En relación a lo normal, ¿sí? Que en ese sentido puede considerarse el percentil 50, ¿sí? Valoración, sí. Essa desnutrição de larga evolução é só quando é intraútero? No. Buena pregunta. La doctora pregunta, ¿nosotros hablamos de nutrición de larga evolución intrauterino nada más? No. El niño con 5, 6 meses, 7 meses de desnutrición, ya estamos hablando de una desnutrición de larga edad, ¿sí? De larga evolución. Entonces, a partir de 6 meses ya no consegue se recuperar. La talla no. La talla ya no se recupera, ¿sí? Porque hay una palabra que se llama homeoresis.
¿sí? Que les invito a que busquen qué es, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en los niños con desnutrición? ¿Sí? Bien. Homeoresis con H. Homeoresis. Bien. Entonces, ¿qué otras valoraciones voy a hacer y cómo voy a valorar al niño escolar y adolescente? Porque las tablas de crecimiento lo utilizo hasta los 5 años de edad, ¿sí? A partir de los 5 años de edad tengo que utilizar ya índice de masa corporal, ¿sí? Peso para la talla, talla para la edad, ¿sí? Se puede utilizar otras formas de valoración, por ejemplo, la valoración de la edad ósea, ¿sí? Se hace una radiografía de la muñeca izquierda y eso se compara con unas tablas preestablecidas y eso me va a determinar la edad que puede estar teniendo este niño, ¿sí? Y ya hablamos de esto en los estadios de Tanner, cuando empieza el desarrollo puberal como tal, ¿sí? Entonces, la evaluación nutricional en los niños y adolescentes pues va a basarse en la valoración del índice de masa corporal. Y el índice de masa corporal se hace tomando la altura, ¿sí? Y el peso, y entonces valoramos y dividimos peso dividido altura por metros al cuadrado, ¿sí? Y en este caso un niño que tiene 38 kilogramos y 1.47 centímetros de altura pues va a tener un índice de masa corporal del 17.6, ¿sí? Y en ese punto es que entra a jugar el valor del Tanner, ¿sí? Que nosotros habíamos visto en historia clínica. Y decíamos, el niño tiene un desarrollo sexual Tanner 1, Tanner 2, Tanner 3, Tanner 4, Tanner 5, ¿sí? La niña tiene un desarrollo sexual Tanner 1, Tanner 2, Tanner 3, Tanner 4, Tanner 5, ¿sí? Entonces, valoro ese Tanner y voy a valorar el índice de masa corporal, ¿sí? En este caso dijimos niño con un índice de masa corporal de 17.6. Si es un varón entre 8 y 18 años, ¿sí? Si tiene un Tanner 1, normal. Si tiene un Tanner 2, normal. Si tiene un Tanner 3, normal. Pero si tiene ya un Tanner 4 y tiene un índice de masa corporal del 17.6, ese niño está ya con una desnutrición, ¿sí? ¿Por qué? Porque está más desarrollado de lo que va creciendo, ¿sí? Por eso esta relación es importante en ese sentido a la hora de la valoración del índice de masa corporal relacionado a los estadios de Tanner, ¿sí? Que volvemos a ver y decimos grado 1, grado 2, grado 3. Y en dependencia de esto, yo voy a ir y voy a decir que la niña con un Tanner 1 tiene que tener un índice de masa corporal entre 15.2 y 18, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Acá está bien descrito cómo es el desarrollo del Tanner en ese sentido, tanto de la niña como del niño en particular, ¿sí? Bien. ¿Dudas de crecimiento? Sí. Entonces el Tanner se evalúa de los 8 a los 18. Sí. Tanto la niña como el niño. Sí. A no ser que haya signos de pubertad precoz. Sí. Porque hay algunos niños que tienen una pubertad precoz, por ejemplo. En esos casos tengo que valorar y ver cuál es la causa, si es una causa hormonal o algo por el estilo, ¿sí? Y decir, este niño
especialistas en pediatría. Nosotros estamos resumiendo al máximo el programa. Si hay algún interés particular, obviamente para eso vamos a estar también y podemos orientarles y todas esas cosas, pero dar una clase de eso no lo vamos a hacer. Para acá no hace falta. ¿Perdón? No hace falta. Para el médico general no. Si vos ves y vos te vas y valorás como médico general un niño y ves que está desarrollado más de lo normal y ya un niño antes de los 8 años, ¿a qué vas a hacer? Vas a enviarle al especialista. Vos como médico general no le vas a estudiar, ¿sí? Ni nosotros a veces no le estudiamos, pues le mandamos al endocrinólogo, le mandamos al geneticista, ¿sí? Bien. Bueno, genial. ¿Alguna otra duda de crecimiento? No, perfecto. Entonces ahora vamos a entrar en la parte fácil de la clase para mí, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque a partir de acá ustedes son los que tienen que memorizarse las cosas y yo ya solamente les voy a decir. No les voy a explicar más nada. Entonces, ¿qué dijimos que es desarrollo psicomotor? Es un progreso cualitativo complejo que comprende perfeccionamiento de la conducta con influencia del medio, que es fundamental, y en ese punto ya hago un paréntesis y me adelanto de lo que va a pasar, ¿sí? Porque yo les voy a dar unos parámetros de desarrollo, ¿sí? Normales. Pero lo primero que me dicen es: doctor, pero mi sobrino es mucho más desarrollado que eso que usted está diciendo, ¿sí? Y genial, bienvenido sea, felicidades, ¿sí? El problema no está en que sea más avanzado, el problema está en que no cumpla estas condiciones básicas que tiene que cumplir, ¿sí? Y para comparar un poco, yo siempre comparo esto porque eso les brinda atención a ustedes con la ANEADES. Con la ANEADES, ¿saben lo que es la ANEADES? Sí. Bien, por eso, algo que la ANEADES. ¿Qué dice la ANEADES? La ANEADES dice: tienen que tener esto y estos criterios mínimos para poder acreditar, ¿sí? Si vos tenés esos criterios mínimos, acreditas. Vos podés tener muchísimos más criterios que eso. Ser en la mejor facultad, tener a los mejores estudiantes del mundo, igual acreditar. No es que te dan un plus y una estrellita por eso, ¿sí? Entonces es igual literal. Yo tengo que tener unos criterios mínimos. El niño tiene que lograr esto y esto y esto a diferentes edades. Si no logra eso, ese es un problema. Si logra más que eso, genial. ¿Y por qué logran más que eso los niños hoy día? Por la influencia del ambiente. La mayoría de los niños ya nacen con un celularcito, luego y se les estimula que hagan, ¿sí? Yo vi el celular a los 27 años por ahí. Entonces la estimulación es totalmente diferente, ¿sí? La maduración neurológica es cefalocaudal y próximo distal, ya hablamos de eso, que va a evaluar la presencia de conductas o capacidades a diferentes edades, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esas capacidades y ese desarrollo? Por ejemplo, en el momento del nacimiento, el desarrollo psicomotor del niño es tener succión, hacer puño, flexionar sus miembros, levantar la cabeza, ¿sí? Esos son los elementos que yo voy a valorar como parte del desarrollo del niño, por ejemplo, en un primer momento, ¿sí? El lenguaje, el desarrollo intelectual y psicosocial del niño va a hacer que duerma bien, que se alimente correctamente, que balbucee, que llore, ¿sí? Muchas veces el lenguaje del niño es el llanto en un primer momento, o sea que así va a empezar el desarrollo de este niño, ¿sí? Y va a ir desarrollándose de a poco. Entonces, la evaluación del desarrollo de un niño recién nacido hasta los 2 meses va a ser cefalocaudal, ya dijimos, ¿cierto? De la cabeza para abajo. En el recién nacido, ¿qué va a tener? Los reflejos subcorticales, ¿sí? A partir de los 1 mes va a seguir la luz, va a mirar la luz, ¿sí? En un primer momento el recién nacido no ve bien, ¿sí? Aprovechen, tías feas,
conocerse, ¿sí? A partir de los 2 meses sonríe, ¿sí? A partir de los 2 a 3 meses recién sonríe, sonrisa social, o sea, que ve y ya te sonríe, ¿sí? Ahí ya sabemos quiénes son los tíos feos y los tíos lindos, ¿sí? Porque ya se ríe, no es que nace y ya se ríe, ¿sí? Esas son reflejos arcaicos o reflejos subcorticales que tienen los niños, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer ese niño menor de 28 días? Va a tener una succión vigorosa, va a hacer puño, va a estar flexionado tanto miembros superiores como miembros inferiores, va a percibir el sonido sí está incluso demostrado científicamente que percibe incluso estando dentro del vientre materno alrededor de las 27 y 28 semanas. Por eso es que los ginecólogos recomiendan que se le ponga música a la embarazada y toda esa onda para que vaya ya desarrollando el sentido del oído, ¿verdad? No le pongan nomás reggaetón y cosas hacerle anticonvulsivante y eso a los recién nacidos que escuchan reggaetón pues ya se todo así ya. Sí, hay estudios en ese sentido, incluso en prematuros, ¿sí? Nacimientos prematuros en donde la estimulación sensitiva hace que el cerebro se desarrolle mucho más, ¿sí? Así que hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Duerme tranquilo, o sea que el niño tiene que dormir, comer, hacer caca, nada más. No tiene que hacer ninguna otra cosa más, ¿sí? De 29 a 2 meses va a levantar la cabeza, la mantiene erguida, va a empezar a abrir la mano, va a patalear, va a mover los piecitos, ¿sí? Va a tener sonrisa social, como les decía, alrededor de los 2 meses recién. Va a emitir sonidos gunturales, va a empezar a balbucear, a emitir sonidos, ¿sí? Y los reflejos van a mantenerse todavía. Reflejo de flexión, reflejo de la marcha, reflejo del moro, reflejo de prensión palmo-plantar, ¿sí? Todo eso va a mantenerse todavía, ¿sí? Entonces este niño en un primer momento yo voy a decir, no tiene problemas de desarrollo o tiene problemas de desarrollo porque le falta 1 o 2 habilidades que tiene que tener en este momento de vida, ¿sí? Entonces ahí voy a ver los factores que van a influenciar en esto. Factores ambientales, la madre, cómo lo estimula, el conocimiento de la madre, la estimulación que pueda brindarle la mamá, ¿sí? El hogar, ¿sí? La educación que tiene la familia para ir orientándolo, ¿sí? O factores biológicos como peso al nacimiento, anomalías congénitas o asfixia en el momento del nacimiento o la llamada asfixia perinatal, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué tiene que hacer el niño entre 2 y 3 meses? Por eso les decía que esta parte es la parte fácil de la clase para mí. Tienen que memorizarse. No hay de otra. No hay forma de explicar, no hay forma de dibujarle, nada. Hay que memorizarse. ¿Qué tiene que hacer un niño entre 2 y 3 meses? ¿Sí? Y que les aviso. Así mismo le voy a preguntar. ¿Sí? Bien. De 2 a 3 meses, ¿qué tiene que hacer? Va a mirar el rostro, va a seguir un objeto con la mirada, ¿sí? Va a reaccionar al sonido, va a elevar la cabeza, va a tener sostén cefálico, ¿sí? Un niño de 4 a 6 meses, ¿qué va a hacer? Va a sentarse con apoyo, ¿sí? Balconeo, va a tratar de subirse, va a tratar de subirse por las barandillas de la cuna, ¿sí? Va a utilizar ya sus miembros para moverse, va a utilizar palanca hacia el brazo para empezar a moverse, ¿sí? Va a hacer trípode, ya va a levantarse, va a levantar su cuerpo con sus miembros superiores, va a hacer el rolado, o sea, va a darse ya la vuelta. En síntesis, a esta edad ya se puede caer de la cama, ¿sí?
todos estos movimientos, ¿sí? Balbucea, empieza ya a emitir sonidos, va a girar hacia los sonidos, ¿sí? Va a tomar un objeto, barrido cubital, va a tomar un objeto de esta forma, ¿sí? Va a pasar un objeto de una mano a otra, ¿sí? Eso va a ser un niño entre 4 y 6 meses, ¿sí? Un niño de 7 a 9 meses ya va a sentarse sin apoyo, va a empezar a gatear, ¿sí? Se puede ya parar con apoyo, si se apoya ya puede ir parándose, va a imitar los sonidos, va a empezar a decir sílabas, ¿sí? Ya va a encontrar objetos escondidos y empieza a desarrollar el temor, ¿sí? Y va a tener una presión base pulgar índice, lo que conocemos como una pinza radial. Ya va a agarrar así los objetos de esta forma, ¿sí? Bien. Un niño entre 10 y 12 meses va a imitar gestos, ecolalia, o sea, va a imitar lo que hace la otra persona, ¿sí? Camina con apoyo, puede ya patear una pelota. Pinza digital, ya el niño va a tener una pinza digital, ¿sí? Ya va a poder agarrar con sus 2 deditos, ¿sí? Y va a empezar a destapar objetos, ya tira todo lo que hay por todos lados, ¿sí? Bien. Un niño de 12 a 18 meses ya empieza a hacer frases, ya come solo, juego solitario y camina sin ayuda, ¿sí? Ya empieza a caminar tranquilamente. Un niño de 2 años, ¿sí? Corre, come solo, control intestinal, empieza el control intestinal, ya va avisando para la micción y se produce el juego paralelo. Un niño por acá, otro niño por acá, cada uno con su juguetito, ¿sí? Sin problema todavía hasta ese momento, ¿sí? A los 3 años, ¿qué pasa? Control vesical despierto, juego social. ¿Qué significa esto? Ya empiezan a pelear, ¿sí? Por un juguete en particular. Siempre quieren el mismo juguete y ya se pelean por eso, ¿sí? Eso es juego social para ellos. Dibuja círculos, ¿sí? Y alrededor de los 4 años ya hay un control vesical completo, se viste solo, ya puede realizar figuras humanas, o sea que ya está próximo al desarrollo completo, incluso que se da alrededor de los 5 o 6 años, ¿sí? Que ya empieza a irse a la escuela y todo. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son los factores de riesgo que pueden afectar el desarrollo del niño? ¿Sí? Problemas durante el embarazo, parto, peso al nacimiento, problemas en relación a eso, consanguinidad de los padres, desarrollo del hijo anterior, ¿sí? Alcoholismo, drogadicción, los problemas personales del niño como desnutrición, infecciones a repetición como otitis, convulsiones, meningitis, ¿sí? Traumatismo de cráneo, infecciones a repetición que pueden afectar el desarrollo del niño, ¿sí? ¿Cómo voy a clasificar el desarrollo del niño? Normal, si cumple las condiciones para el grupo de edad en el cual está ese niño, ¿sí? Normal, pero tiene algún factor de riesgo, entonces tengo que ayudar, tengo que indicar, por ejemplo, estimulación precoz y todas esas cosas, ¿sí? Posible retraso cuando hay ausencia de uno o más parámetros para la edad. O sea, un niño de 7 a 9 meses no cumple 1 o 2 parámetros de lo que debe de cumplir ese niño de 7 a 9 meses. Y un retraso grave cuando hay ausencia de uno o más para la edad anterior. O sea, ese niño de 7 a 9 meses no cumple lo que debe de hacer un niño de 4 a 6 meses, por ejemplo. Ahí ya tengo un retraso grave, ¿sí? Y tengo que ver cuál es la razón de ser de eso, ¿sí? De esa forma voy a clasificar el desarrollo del niño en ese sentido, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reflexiones, cuestionamientos, sugerencias?